Damos paso a continuación, en este apartado del tema 1, a ver el concepto y clasificación de los bienes y derechos de las administraciones públicas. En cuanto al concepto de patrimonio que se incluye en la Ley 33/2003 del patrimonio de la administración pública y en concreto en su artículo 3.1, es un concepto distinto al que el sentido común puede considerar como patrimonio, porque dentro de este concepto patrimonial, por ejemplo, el dinero, lo que forma parte de la tesorería de la empresa o el dinero líquido de las administraciones no forma parte del patrimonio. Este se define en el artículo 3.1, que es un artículo que, como dijimos al principio, dentro de los artículos básicos, generales o de aplicación supletoria, este es un artículo básico. Y el concepto que da de patrimonio es más de patrimonio público, es más restringido y lo define como el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición, compraventa, apropiación forzosa, etc., o aquel en virtud del título que se le haya atribuido, excluyéndose el dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros de su hacienda. En el caso de las entidades empresariales, el concepto es el mismo y se excluye la tesorería de las empresas públicas, es decir, el dinero contante y sonante, que no forma parte de este concepto de patrimonio a efecto de la ley del patrimonio de las administraciones públicas. Por tanto, si damos un concepto amplio del patrimonio, podríamos definirlo como aquel conjunto de bienes y derechos con contenido económico valuable. Esto es importante, es decir, todos aquellos bienes y derechos, para ser considerados como bienes que forman parte del patrimonio, deben ser susceptibles de valoración económica y que pertenecen a una entidad pública, y el destino de estos bienes es satisfacer una finalidad pública de naturaleza no financiera o el de servir como medio para obtener otros recursos, y singularmente se someten a un régimen específico diferente a su titularidad privada. Por tanto, aquí ya vamos a ver algunos de los rasgos que van a definir el concepto de bienes que forman parte del patrimonio de las administraciones públicas, tanto los bienes demaniales como los bienes patrimoniales. Dentro de los bienes pertenecientes a la administración pública, la clasificación esencial, como todos conocemos, es la que los clasifica como bienes demaniales por un lado y bienes patrimoniales por otro. Los bienes demaniales, según el artículo 5.1 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, son los bienes afectos al uso general o destinados a un servicio público o al cumplimiento de otros fines o funciones públicas. No solo entran dentro de esta categoría los inmuebles, como tradicionalmente pudiera pensarse, sino que hay muebles de valor histórico protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico Español, que también tiene esa consideración de bienes demaniales. También los archivos históricos, los buques de guerra, es decir, se rompe lo que tradicionalmente se consideraba como bienes demaniales, que era una categoría que se aplicaba principalmente a los bienes de carácter inmobiliario, y entran dentro de esta categoría otro conjunto de bienes como puede ser los muebles de valor histórico que he dicho, los archivos. Los autores consideran que los bienes demaniales podríamos catalogarlos como bienes afectados, es decir, que son aquellos bienes que están afectados como criterio fundamental a un fin público, una utilidad pública o un servicio público. Y, por el contrario, los bienes patrimoniales serían aquellos bienes explotables o excedentarios. Por tanto, dentro de la clasificación de estos bienes, ¿qué notas podríamos añadir a la clasificación de los bienes demaniales? Pues las notas que podemos destacar es que hay un elemento subjetivo en ellos que va a ser la titularidad, siempre va a pertenecer a un ente público. Hay un elemento objetivo, que es el bien concreto que se disfruta y que tiene el carácter demanial. Hay un elemento finalista. ¿Cuál va a ser? Que todos estos bienes tienen una finalidad pública. Y hay un elemento normativo que los va a singularizar con respecto a otro tipo de bienes, tanto los patrimoniales como los bienes privados, que son una sujeción a un régimen exorbitante sobre los cuales
la administración tiene una serie de facultades exorbitantes. Y, por otro lado, dentro de la segunda categoría, los bienes patrimoniales, la ley del patrimonio de las administraciones públicas, el artículo 7, los define como una categoría residual. Es decir, todos aquellos bienes que no son demaniales van a constituir bienes patrimoniales. ¿Y cuál es su finalidad? Aunque su finalidad sigue siendo una finalidad pública, porque como luego veremos, las administraciones públicas, según el artículo 103 de la Constitución española, sirven al interés general. Pero los bienes patrimoniales se singularizan con respecto a los bienes demaniales, es que pueden ser destinados a proveer de fondos a la entidad titular, bien por su explotación o por su venta. Es decir, hay una categoría residual. Se definen así como esa categoría residual porque no son bienes de dominio público. Como decía anteriormente, tanto los bienes patrimoniales como los bienes de dominio público se caracterizan porque el uso que debe hacer ellos, el uso que de ellos debe hacer la administración está regido por el artículo 103 de la Constitución española. Es decir, todos deben servir a un fin común como es el interés general. Es decir, independientemente de que sean patrimoniales. ¿Cuál es el mecanismo jurídico que convierte a un bien patrimonial en un bien demanial? Pues el mecanismo jurídico que convierte a un bien patrimonial en bien demanial se llama la afectación. De ahí que algunos autores proclamen que a los bienes de dominio público se deberían llamar bienes afectados. ¿Qué entendemos por afectación? Pues un mecanismo jurídico que permite, como os pongo aquí, alterar la clasificación de los bienes y derechos, pasando de patrimoniales a demaniales. Y el mecanismo inverso es la desafectación, es decir, aquellos bienes demaniales que han dejado de servir para una finalidad concreta de servicio público o uso público pueden desafectarse y convertirse en patrimoniales y pueden ser objeto de venta. Por tanto, la afectación es el nexo esencial que vincula a la cosa objeto de la decisión con la finalidad. Dentro de los bienes patrimoniales, un aspecto esencial es el valor económico. Es decir, no se concibe ningún patrimonio que no tenga una valoración económica. Porque si no tuviese esa valoración económica, no podría tener la consideración de bien patrimonial. Sería algún tipo de derecho subjetivo, pero no un bien que forme parte del patrimonio. Todo lo que forma parte del patrimonio debe ser, por tanto, susceptible de valoración económica. Esta valoración es consecuencia del destino de estos bienes patrimoniales. Los que no son valuables constituyen una masa informe que no es apta ni para ser ordenada, ni para ser estructurada, ni para ser gestionada para alcanzar un fin común. ¿Cómo hay que hacer esta valoración? Ya lo veremos principalmente en el tema 6. La valoración de todos los bienes debe hacerse conforme al valor de mercado. Es decir, el valor de mercado, que normalmente es el valor de adquisición, y cuyo valor de adquisición se van a añadir a efectos de una correcta contabilidad todos aquellos gastos que sean necesarios para la adquisición de ese bien. Los gastos notariales, los gastos de registro, el registro de la propiedad de inscripción, si tenemos que hacer alguna obra en ese bien para darle una finalidad concreta, es decir, todo este gasto que nosotros hagamos en un bien, normalmente en un bien inmueble, va a formar parte de la tasación y del valor económico que se le deba dar a ese bien.